Bueno, aquí estamos nuevamente con otro live. Me está gustando esto de los lives. Con un tema nuevamente polémico. Bueno, André, gracias como siempre por estar ahí, por colaborar. Voy a compartir el enlace del live. A ver. Vale. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Un tema interesante que le gusta a mucha gente, que es escatología. ¿Sí? Y bueno, es un tema que no me gusta tratar mucho porque lo he tratado tantas veces durante tantos años que ya se hizo pesado estar siempre hablando de lo mismo. Pero lo voy a abordar más desde el punto de las preguntas que se quieran comentar y más para aclarar puntos y explicar también un poquito la parte por encima simbólica. No me voy a poner en detalles porque es muy extenso. Sí, va a depender de cómo se vaya desarrollando el tema. Entonces el punto primero es que hay diferentes facciones o puntos de vista respecto de cómo se interpreta lo que es el concepto de apocalipsis, ¿no? Algunos ven el apocalipsis como una palabra que significa revelación, como algo que fue revelado. Pues lo cierto es que muchas cosas han sido reveladas. Yo diría que otra traducción adecuada es manifestación, ¿sí? Porque también se traduce como manifestación, porque está directamente relacionada con la manifestación del arquetipo que denominamos anticristo. Pero no tanto anticristo desde el enfoque del apóstol Pablo, de que es todo aquello que se opone a la trascendencia del Hijo del Hombre, ¿sí? A la evolución, a la conexión con la fuente, sino específicamente en lo que concierne a este final de ciclo, esta etapa final. De hecho, no sé por qué, en realidad no lo he investigado, pero en los llamados evangelios sinópticos hay una palabra, o sea, la palabra anticristo no aparece. Cuando, por ejemplo, están hablando sobre el sermón escatológico, ¿sí? Y él les dice estas cosas deben ocurrir primero, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y él agrega, esto es el anticristo, ¿no? La cuestión es que en ninguna de las referencias, traducciones, ni en el griego, aparece en ninguna de las versiones. Es un tanto extraño. Sin embargo, sí aparece en otros textos, como el Evangelio homónimo, y se constata, cuando uno lo compara con otros escritos antiguos, que ahí sí se completa lo que están hablando. Es decir, ahí agrega esa frase. ¿Por qué esa frase no está en los evangelios sinópticos? Es interesante, es curioso. Posiblemente pienso que se trató de un interés de que eso se interpretase de una manera muy, muy particular para una época particular, porque cuando Yeshua les explica estas cosas, la primera noción que ellos tenían de lo que se estaba hablando era de que Yeshua se iba a ir durante un tiempo muy breve y cuando él regresase se iba a estructurar el reino como la teología judía lo interpretaba, y entonces ahí se desarrollaría toda esta historia del Armilius, Belial, o sea, el anticristos. Entonces ellos pensaron que era algo que iba a ocurrir dentro de poco, ¿no? Entonces cuando a los 30 años sucede el asunto de la caída del templo, resulta que pues muchos de ellos pensaban que cuánto tiempo estuvimos esperando y finalmente, pero no pasó nada más. Sí, en ese sentido no hubo ninguna relación con ninguna, o sea, Yeshua no regresó, ni tampoco se consolidó ningún tema con las 12 tribus, ni nada por el estilo.
y simplemente el tiempo pasó y ahí se quedó la cosa enterrada, ¿no? Entonces, parece que posiblemente a eso se debiese la confusión, porque hasta el día de hoy existe una confusión en ese texto, de que, no, de que se ha mezclado cosas que eran para un tiempo mucho más tarde con cosas que ocurrieron apenas 30 años después. Entonces, para la percepción de ellos, eso que Yeshua les estaba diciendo era algo que iba a ocurrir dentro de un par de años. ¿Sí? No se esperaba que fuesen a pasar 30 años, ni mucho menos que algunos puntos de lo que él estaba hablando no eran para ese momento, sino era para algo mucho más tarde, ¿no? Porque ahí se mezclan dos puntos. Lo que él les está explicando, que es básicamente un énfasis sobre lo que ya habría comentado el profeta Daniel, ¿sí? Y luego otro aspecto que es para mucho más adelante, ¿no? De hecho, muchas personas confunden aquí ciertos conceptos con términos. Por ejemplo, hablan de abominación asoladora, que en realidad es algo que ocurrió hace muchísimo tiempo. De hecho, hubo dos abominaciones asoladoras, una en el 172 a.C., me parece que fue, si no me equivoco. Luego lo puedo revisar. Bueno, lo miro aquí rápidamente. Me parece que sí, que fue en ese año, en el periodo de Antíoco. A ver. El tiempo de Antíoco. A ver. No me sale aquí. A ver. Es Antíoco cuarto Epífanes. A ver. Dame fechas. No está aquí nada de eso. No. Voy a mirar en Wikipedia. A ver, Wikipedia. Bueno, me equivoqué en 7 años. En 5 años. En el año 167. Bueno, sí, más o menos puedo sobre esa época. Entonces esa es la primera abominación asoladora que tiene lugar, que es cuando el gobernante, digamos, de los Seleucidas, que era una facción griega, toma Judea y se lleva a cabo pues una serie de conflictos y problemas, unas guerras que tuvieron los judíos con los romanos. Profanan los lugares santos, tratan de poner cosas de cultura griega y bueno, en general ese es el principal asunto con eso. Pero eso era una parte que había anticipado Daniel, pero habló de otra abominación asoladora mucho más específica y en grandes proporciones, que incluiría la destrucción del templo. En ese tiempo, cuando Daniel lo dice, ya no había templo, entonces iban a construir templo, lo iban a volver a destruir. Y eso es algo que ocurre en el año 70, después de unos 1290 días, 1260 días creo que es, de sitio de los romanos a Judea durante una Pascua. Había casi 1 millón de personas reunidas ahí. Los muros terminan colapsando, encuentran una grieta y ahí es cuando se destruye el templo, ¿no? En el año 70. Entonces lo llaman la abominación asoladora. Los romanos trajeron 3 legiones muy grandes para sofocar la revuelta de los celotes. Y bueno, esa fue la abominación asoladora. Dentro de la teología, digamos la escatología cristiana, se espera que ocurra otra abominación asoladora. Posiblemente lo confunden con algo que ocurre después del Armagedón, que es el Gog Magog. Bueno, pero eso es otro tema también que suele también generar cierta confusión, confusión. Luego es otro punto también que mencionan, que es la gran tribulación, ¿vale? Que a veces también esta terminología se confunde. Y aquí tenemos, por ejemplo, los conceptos de los amileniaristas, los premileniaristas, los postmileniaristas, los que creen en el concepto de arrebatamiento, si existe, o sea, si ocurre o no ocurre, si ocurre antes o después de la gran tribulación. El punto es que primero hay que entender qué es la gran tribulación, ¿sí? Entonces yo he observado mucho analizando las doctrinas de muchos grupos cristianos, tanto protestantes como católicos, como adventistas, mormones, testigos de Jehová, y he encontrado que tienen diferentes matices, pero en muchos casos no hay una línea estructurada, ¿sí? Correcta. Hay como que hay muchas cosas que se quedan en las nubes. Incluso en la escatología judía también faltan muchos puntos. La parte principal es que
se sucede una serie de acontecimientos que van a peor a lo largo de ciertos años, ¿sí? Y esto empieza, digamos, a ampliar la participación bélica a nivel mundial. O sea, muchas veces se habla, va a empezar la Tercera Guerra Mundial y llevan con estos 50 años, como que es algo que de repente ocurre de la noche a la mañana. Y no entiende que es una sucesión de acontecimientos que va a peor, va aumentando, 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 hasta que hay un punto de no retorno, hay un punto de masa crítica en la cual se produce una escalada. No es como si hubiese un terremoto o una erupción volcánica en un sitio, en otro, de forma aislada, pero de repente cuando empiezan a haber muchos, llega un momento en que ya se crea una cadena y se sale de control. Entonces ya como... Bien. Por eso, de hecho, también, por ejemplo, los mayas lo mencionan así, el fin de este ciclo lo identifican como un concepto de terremoto, ¿sí? Seísmo, porque no es solamente la parte física, ¿sí? De los cambios, eh, de las presiones bajo la tierra, de las capas tectónicas a causa de la mayor activación del sol, que representa la conciencia. O sea, el sol representa el despertar de conciencia, y a nosotros también nos influye la conciencia cuando tomamos luz solar. Pero como de la galaxia viene más energía al Sol, el Sol manda más energía a la Tierra también produce ciertos cambios. Entonces se manifiesta en dos planos, en el plano físico, en el nivel eh, geológico, y también en el plano social. O sea, muchas cosas se sacuden, muchas bases o fundamentos gubernamentales, económicos, sociales, religiosos, políticos, todas esas cosas se ven sacudidas, ¿vale? Se mueven los cimientos, o sea, las cosas donde tú estás fundamentado se sacude, no te puedes amparar ni te puedes agarrar de nada de eso. Entonces uno de los puntos, de hecho lo menciona también segunda de Esdras, segunda de Baruch, la Sibila griega, todos ellos también mencionan este tipo de cuestiones, ¿no? De la sacudida, los terremotos y los cambios sociales, políticos y los problemas donde muchos de los dirigentes no van a saber cómo tomar decisiones, ¿no? Bien, entonces esto es otro punto importante, y eso lleva a una escalada que eventualmente termina provocando un colapso entre las potencias más grandes. O sea, va empeorando la situación. Al principio empieza como algo, de hecho Yeshua dice, es necesario que estas cosas ocurran, ¿sí? Y de hecho lo describe como un caballo cuyo jinete lleva un arco, o sea, una alianza, ¿sí? Un pacto, ¿bien? Y que opera a la distancia y toma decisiones para quirúrgicamente ir acabando con un bloque de enemigos que tienen que desmoronarse. Pero después de que todo eso se logre, de que esa primera capa de destrucción de lo que se denomina la gran ramera o la gran Babilonia se logre desmoronar, entonces quedan muchos matices que son las raíces más profundas de esa estructura del Imperio Romano, ¿no? Que es el que sigue operando y controlando el mundo. Entonces ahí es donde entra el concepto del caballo rojo, con un jinete que tiene un sable muy grande, una espada muy grande, y entonces las cosas empeoran. Entonces, de modo que es toda esa parte, todo ese shock, todo ese caos, es una tribulación que es esa a la que se está refiriendo, una gran tribulación que eventualmente, como dice el profeta Joel, termina en una guerra termonuclear, ¿no? Entonces, este evento, cuando ya se entra a proporciones termonucleares, ya para los que están familiarizados con el concepto del Blue Beam, ahí entra posiblemente todo esto, y llega una caída de un asteroide, ¿no? Que es, el Apocalipsis lo menciona, dice, vi fuego que cayó del cielo a la tierra, como gran roca, como un gran monte, etc. Entonces todo ese proceso es la gran tribulación, ¿bien? Después de eso, ¿sí? Es cuando se establecen 3 años y medio de gobierno de un sistema tecnocrático con Armilus, o Armilius, Belias, como sea que le llamen, el anticristo o el inicuo, da igual que según quien lo diga. Por ejemplo, los musulmanes lo llaman el Dajjal o Al-Dajjal. Entonces él lleva 3 años y medio este gobierno en la tierra, y en ese periodo de tiempo es cuando Israel es el eje realmente de los conflictos internacionales, cuando las naciones del mundo tratan de destruirla. O sea, ahora mismo lo que está pasando no se acerca en lo más mínimo a este concepto de lo que se trata de interpretar. Está mala la señal, bueno, yo ahí no puedo hacer nada. ¿Vale?
Bien. Vale. Entonces este es el punto. Cuando hablan de la gran tribulación es bueno entender que son una serie de acontecimientos, de sucesos que van a ir dándose, que yo diría que ya estamos en ellos, pero como Yeshua dice, no entren en alarmismos, no se estén preocupando porque todavía no es el marco final de este ciclo, ¿vale? Esto simplemente es una serie de cosas que es necesario que acontezcan porque hay una transformación que se está dando. Entonces lo que se está es rompiendo una serie de estructuras, una serie de parámetros. Vale, ok. A lo mejor Marta es tu señal. Sí, podría ser. Gracias, Brenda. Entonces hay una serie de cosas que tienen que reestructurarse porque digamos que la madriguera del conejo está demasiado profunda, las raíces del árbol que está envenenado están muy extendidas bajo tierra. Entonces ese es uno de los puntos importantes, que antes de que las cosas se vayan a depurar, hay que empezar a reestructurar. De ahí que Yeshua dice que es necesario dejar que crezca lo que se ha sembrado, lo que está ahí dentro, para que cuando se vea al final el producto, se sepa si es cizaña o si es trigo. ¿Bien? Porque mientras no estén las cosas claras es difícil poder tomar una determinación. Y ese es el asunto crítico aquí. Para esto que podríamos llamar la limpieza de la Tierra y para poder estructurar todo para un nuevo ciclo, el planeta tiene demasiados, o sea, nuestra sociedad tiene demasiadas cosas que están entrelazadas. Entonces, cuando está entrelazado es lo mismo que si tú tienes, o sea, hay unos terroristas que tienen capturadas a varias personas y quieren entrar a unidades para salvarlos. Corren el riesgo de hacerle daño a los civiles, ¿no? Entonces, lo mismo es aquí. Es como si nuestro planeta estuviese cautivo de un sistema de esclavitud, de un sistema donde no se sabe a ciencia cierta quién está de parte de quién. No se sabe qué bando es este, qué bando es el otro, no se están tibios. Entonces todo eso lo que genera genera un escenario muy complicado para tomar cualquier decisión. Es como quien dice, ¿atacamos? No atacamos. ¿Hay civiles? No hay civiles. ¿Este es bueno o no? ¿Este es malo? Pero sí, en unas cosas es malo, pero en otras es bueno. Entonces no está claro, entonces se hace muy complicado determinar cualquier cosa si no están definidos los bandos. De ahí que dice el arcángel Gabriel le dice a Daniel, los que son buenos sigan siendo buenos todavía, los que son malos sigan siendo malos todavía. Y entonces él habla de estos aspectos de que los que están llamados a perpetuidad van a ser mucho más purificados, y los que tienen que ser transformados, digamos, desde el punto de vista negativo por su propia polarización negativa, van a tener que centrarse más en el bando que han elegido. Ahí es donde nosotros estamos ahora mismo. Es la definición de bandos que van a poder dejar el escenario claro para que se sepa dónde está cada persona, quiénes son de estos, quiénes son los otros. Y así, en ese momento, si hay que producir una transformación, una serie de limpieza en el planeta y separar las cosas, ya se sabe quiénes son quiénes. Estos se han puesto en el lado izquierdo, estos en el lado derecho, fácil, listo, ya el lado derecho cojo un momento, me los llevo y ya puedes limpiar todo lo del lado izquierdo. Pero mientras estén todos entrelazados y enredados, no se puede intervenir porque ahí puede haber víctimas, ¿no? Entonces ese es el asunto que estamos viendo ahora mismo. Por esa razón tiene que pasar un tiempo, ¿sí? Y no estoy hablando de que esto que está ocurriendo ahora se vaya a solucionar, ni que vaya a pasar a una fase después de cese, sino que es decir, que vaya a ser algo rápido. Esto se va a extender y va a seguir así. No vamos a ver un proceso de retroceso. Bien, entonces va a haber un conflicto, luego otro conflicto, y después ya se van a meter países que se hacían los neutrales, van a terminar siendo parte, ya no será Irán, será el siguiente, y sucesivamente los conflictos van a ir aumentando. Bien, y esto puede parecer que es alarmismo, pero el propio Yeshua dice, no os preocupéis ni os alarméis, porque es necesario que estas cosas ocurran primero. Entonces aquí el punto es esencial. Vamos a encontrar todos estos conflictos que están ocurriendo, pero esto apenas es el principio. Porque dice, no solo es el principio y no tienen que preocuparse, sino que aparte de eso, se va a levantar nación contra nación, ¿sí? Y reino contra reino.
y va a haber muchísimos terremotos, colapsos económicos y demás. Y dice, si creían que eso era complejo, pues fíjense lo que va a venir. Por eso la escatología judía llaman eso los dolores de parto del Mesías, ¿vale? Porque son picos donde por momentos va a parecer como que la cosa se va a detener, pero otra vez vuelve, porque es como un embarazo, es decir, va a nacer el niño, como dice Apocalipsis 12, nace un niño que va a regir la tierra con vara de hierro, y no es vara de hierro en el sentido de dictadura como creen algunos, sino la vara es una forma de medir, ¿sí? Y hierro es que no hay medias tintas, o sea, no es un sistema judicial vago o ambiguo, sino que va a realmente poner las cosas en su lugar. Bien, entonces ahí es donde realmente el que es malo va a ser justiciado. No va a valer que es amigo del político, o que es multimillonario y es intocable, o que dirige toda una nación y nadie se mete contra él. No, nada de eso va a ser válido. ¿Sí? Justicia va a ser justicia, y si hay que decapitar al hombre más poderoso de la tierra, se decapita. Porque en ese sentido no va a haber ambigüedades ni medias tintas a la hora de ejercer la justicia. Sí, justicia me refiero en el sentido de el marco judicial del derecho. Entonces, todo eso es el tipo de cosas que nosotros estamos viendo. Que tiene un significado simbólico. Si tiene un significado simbólico, es un poco extenso. Puedo sí hacer un breve resumen, un comentario así como muy por encima. Perdón. Explicando que la explicación de Apocalipsis en lo que concierne al fin de los tiempos, que básicamente a partir del capítulo 6 hasta el 22, ¿sí? Todo este concepto, es un proceso que ejemplifica la propia transformación interior del individuo. Es muy largo tratar de entrar en lo que significa o lo que son las manifestaciones del número 3, el significado número 3, pero la base fundamental es que nuestra conciencia funciona en un ámbito que es la mente inconsciente, que es lo más profundo que se asocia, por ejemplo, a nuestros huesos. Después está la mente subconsciente, que la podemos relacionar con nuestros órganos. Y después está la mente consciente, que la podemos relacionar con la piel y todo el cabello. Bien. Lo mismo en el ámbito de la biología, ¿sí? Están las capas embrionarias, el mesodermo, el ectodermo y exodermo. Bien, y las mismas fases de desarrollo del individuo. Pero la parte que es importante aquí entender es cuando nosotros observamos un proceso de transformación en niveles, ¿sí? 6 y 6, o 7, 7, 7, que son los sellos, después del último trompetas, y después del último cuencos. Dicen copa, pero no son copas en el sentido de la superficie, sino que en realidad es un cuenco, ¿sí? ¿Sí? El traductor pone copa, pero no es una copa. La copa tiene un significado diferente. Bien. Entonces, el sello, ¿sí? Lo que está expresando es el primer ciclo actual de la cáscara del mundo. ¿Sí? La primera cáscara es la parte superficial de la estructura tan hermética en la que se ha convertido la estructura de la sociedad humana. Lleva 2000 años, todo este ciclo de Piscis, creando una capa tan dura que es difícil de penetrar, ¿no? Es un sistema de esclavitud en el que prácticamente nos hemos acostumbrado a vivir, y muchas personas no saben que es un sistema de esclavitud, porque tampoco tienen un marco de referencia para comparar, ¿no? Entonces ahí es donde entran los 4 caballos que se refieren al mundo, ¿sí? La sociedad. Esto es todo el marco de la vida, en el sentido de los fenómenos a través de los cuales con los cuales nos estamos sociabilizando o interactuando. Bien, estos marcos son prácticamente el marco político, el marco militar, el marco de comercio, que es el más importante, y después el marco de salud. Bien, son en esencia sistemas de estructuras, podríamos compararlos con mafias, ¿vale? Que la parte política es la primera que se va a empezar a depurar. Luego se va a desgastar la parte militar. Luego entra lo que es el colapso de la parte de comercio. Bien, porque la parte de comercio es la que controla todo el sistema del mundo desde que desde que los senadores romanos llegan a Venecia y crean todo el sistema de esclavitud del mundo
por medio de la economía. Bien. Y el cuarto es el sistema de salud. Colapsa, se viene abajo porque ya no sirve para nada. Bien, este es el primer marco del sello, cosas que tienen que determinarse. Luego las trompetas, lo que estaba hablando es de anuncios, que son advertencias a la propia conciencia interior. Es ahí cuando viene el choque. Por eso dice, y tal cosa cayó del cielo a la tierra. ¿Por qué cae fuego y granizo y sangre del cielo? Son tres elementos que están directamente conectados. ¿Qué es lo que cae del cielo? O sea, es la manifestación misma de la conciencia superior tomando control del ámbito físico, lo que difícilmente a la humanidad lo que le ha costado a la humanidad poder empezar a entender de que el reino de los cielos, de que la mente es la que crea la realidad y la que influye en la realidad. Esto va a ser una total revelación, una total comprensión. Bien, cuando la justicia, o sea, lo que es correcto, lo que viene del reino de los cielos, empieza a tomar control en la tierra. Entonces, el ejemplo de cosas que caen a la tierra es una forma de decir que empieza a intervenir lo divino finalmente en lo terrestre, en lo que es los asuntos de los hombres, ¿no? Y lo último que describe, ¿sí? Dice que había unos boles donde se derrama, ¿sí? Pues esa última fase, ¿no? Y ahí describe gente que le arde la piel, es decir, la experiencia propia del individuo, lo que está viviendo, su experiencia con el exterior, cuando se hace realidad la expresión, ¿no? Y ahí explica, por ejemplo, aspectos importantes como, por ejemplo, aparte de la úlcera de la piel, que es, o sea, la piel es en esencia la membrana o la valla que conecta nuestro mundo interior con nuestro mundo exterior. Es nuestra relación con los demás, ¿sí? Ahí nos damos cuenta de que el ser humano ha buscado durante tanto tiempo o ha visto durante tanto tiempo a su prójimo como un enemigo, que ahí se rompe, ¿sí? Se rompe esa barrera de división respecto del prójimo, y eso va a doler porque el ser humano se va a dar cuenta de que cuando le haces daño a otro te haces daño a ti mismo, porque todos estamos directamente conectados. Lo siguiente es que el sol, ¿sí? Dice Apocalipsis, se encarga de quemar muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nivel de comprensión va a ser tan elevado que ya no va a haber lugar para ningún tipo de justificación, invención, argumentación. Sencillamente el mundo cambia, la humanidad cambia. O sea, se eleva la conciencia a un nivel tan grande que todo lo que no esté vibrando en ese estado de conciencia o sea, ya no hay lugar para ese tipo de pensamiento en ese tipo de ideas. Y de ahí, por ejemplo, dice que se seca el río Éufrates, ¿sí? Porque es una cuestión clave. Bien, el río Nilo es el único río del mundo que va de sur a norte. Todos los demás ríos van de norte a sur. Bien, ¿qué es lo que cada uno tiene un simbolismo, pero la clave esencial de aquí es que el río Éufrates separa la toma de conciencia del lado derecho hacia el lado izquierdo. El lado izquierdo es la parte de la injusticia, la parte que el hombre ha dirigido, y a partir de ese momento, cuando se seca el río Éufrates, lo que está diciendo, dice, los ejércitos del lado derecho pasan hacia el lado izquierdo. ¿Cuál es de donde sale el sol? Entonces, va a llegar un momento en que la propia conciencia se produce un cambio donde no queda más alternativa que empezar a aceptar que el espíritu es el que tiene que controlar al hombre, que es el amor el que tiene que controlar al hombre, y el Espíritu Santo es el que tiene que dirigir la vida de las personas. Y la intuición, ¿sí? Es la que entra a tomar conciencia. Eso es lo que hace que los ejércitos de Oriente se seque el río y ellos puedan pasar hacia el lado izquierdo y tomar control de la Tierra Santa, que es el propio individuo. Entonces mi vida va a pasar a ser controlada a partir de ese momento. Por tanto, lo que podemos observar que va a ocurrir en un sentido dramático durante ciertos años, en realidad es un drama de la propia conciencia colectiva. Es el Hijo del Hombre en un proceso de transformación que no ha querido aceptar por las buenas y va a tener que aceptarlo a las malas. Por eso los primeros sellos te vamos a romper todas las estructuras que te tienen armado. O sea, todos los blindajes que ha creado el ego, todo tu sistema de protección que tú te sientes estructurado, mi economía, mi casa, mi yo, mi fuerza, mi inteligencia, todo eso se te viene abajo y te quedas desarmado completamente. Entonces lo primero es quitarte todo eso. Lo segundo, tiene que haber una conexión entre tú y lo celestial. Tienes que darte cuenta de que quien tiene el poder es Dios.
Por eso cae fuego del cielo. Te está demostrando tú no tienes ningún tipo de poder, el poder viene desde arriba. El sol es el que va a quemar después. Tampoco, lo mismo. Todos los fenómenos posteriores van a empezar a venir desde el cielo. Eso va a entender al ser humano de que él no tiene el control sobre ninguna cosa, sino que el control siempre lo ha estado teniendo Dios. ¿Vale? Y esto explicándolo en el sentido primero simbólico o mayormente simbólico, ya que cuando se lleva solamente al plano físico, o sea, al plano de los fenómenos, pues lo normal es llenarse de angustia y de preocupación y el miedo, pero eso sería darle un enfoque, digamos, errado, porque si somos seres eternos, es decir, independientemente del cuerpo, nuestro alma es inmortal y como conciencia colectiva somos eternos, no tiene ningún sentido dramatizar sobre cosas del cuerpo porque, pues, que desencarnes por la caída de un asteroide o desencarnes porque yo que sé, un ladrón te pega un tiro para robarte el reloj, pues de algún modo tienes que desencarnar, ¿bien? Y a veces suena más dramático cuando lo planteas como la historia de una película que en la vida cotidiana, ¿bien? Hay personas que mueren en la cama y ya está, ni se enteraron. Entonces, a veces la película dramatiza más que la realidad. Tanto es así que el propio Salmo 91, que habla sobre estos acontecimientos, le pone uno más los pies en tierra, te aterriza, porque te hace ver que en realidad cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo, cuando tú estás con ese el que te está guiando, los que ministran y los que son espíritus guía van a empezar, como en tiempos antiguos, como hace más de 3000 años, a tener una mayor intervención, porque así como están haciendo operativos Israel en Estados Unidos con Irán, Hezbollah, etcétera. Normalmente no se hace ese tipo de cosas. Lo mismo es con estos malajim, como lo que se llaman los ángeles. Durante mucho tiempo no han hecho intervenciones militares, durante mucho tiempo no han intervenido. Se mantienen muy al margen, pero para casos excepcionales como esto, ahí van a intervenir. Entonces volverá a verse época, o sea, un tiempo, como en épocas antiguas, eras antiguas, pero tiempo antiguo, en el que se les veía interactuar de vez en cuando con los seres humanos, como observamos por ejemplo en la Tanaj o en algunos casos en el Nuevo Testamento. Y uno diría, oye, se veía mucho malajim, ¿no? Ángeles interviniendo en aquella época, en aquellas regiones, pero no es algo que uno ve a menudo, porque las estructuras jurídicas, diplomáticas y las leyes han cambiado mucho y el planeta, digamos que está, como digo, mucho más jerarquizado, mucho más militarizado, mucho más monopolizado, y hay un sistema de ley que básicamente lo que ha hecho es esclavizar a la humanidad. Y todos los seres humanos han participado en un contrato social donde se desligan de la soberanía de Dios. Eso significa que los ángeles no pueden estar interviniendo como lo hacían antes porque no tienen jurisdicción. Bien. Pero aquí entra una cuestión muy interesante y no quiero hablar aquí de santificar a algún político o algún dirigente, no caer en eso, pero digamos que en términos generales se está haciendo la voluntad de Dios en que se tiene que romper la parte legal del contrato social y de la legalidad que se ha estructurado desde, desde Bonifacio VIII por lo menos, desde, 1300 y pico, 1302 o algo así, que es un sistema de esclavitud que se legitima después en 1666 y sucesivamente. Entonces estos sistemas legales de esclavitud se tienen que romper porque si no, los malajim no pueden intervenir legalmente. Uno a veces el ser humano a veces no entiende cómo funciona el marco legal a través del cual pueden o no operar estos malajim, sí, estos ángeles. En muchos casos ellos no están en el planeta Tierra, están en otro lugar. Bien, entonces para ellos poder intervenir y hacer cosas como hacían en la época del pueblo de Israel, tiene que haber un marco legal que se los permita. Ese marco legal no existe. El sistema se ha esclavizado desde que el Imperio Romano toma e introduce la Iglesia Católica para que controlen el planeta. Entonces, todas estas bulas papales, estos concilios que se hacen en la Iglesia Católica, la gente no lo sabe, pero ha sido una sobre otra marcos legales que han evitado que el ser humano tenga una conexión legal con
el reino de los cielos. Pero no me refiero en el ámbito espiritual, sino en el ámbito geográfico. O sea, se ha limitado la jurisdicción de seres de otros planetas, básicamente, en relación con nosotros, por decirlo así. Entonces, la parte jurídica en la que pudiesen intervenir, como lo hicieron con el pueblo de Israel en la antigüedad, se ve vetada, porque el pueblo de Israel, mientras obedecía esa ley, es como un embajador, que de aquí a allá, de allá para acá, pueden conectar. Al anular eso y entrar bajo el marco de derecho romano, con todas las bulas y los concilios romanos, eso se anula, y tanto es así que existen después las constituciones de los países. Eso significa tan simple como que si alguno de estos de reinos se lo baja con su carro celestial, le pueden empezar a lanzar bombazos, dispararle misiles y mandar aviones a derribarlo, diciéndolo en palabras llanas. Bien, y en cierto sentido están violando espacio aéreo, están entrando en territorio que tiene una constitución individual, independiente. En la antigüedad eso no existía. Bien, nadie podía controlar los cielos. Llega a un punto en que ni siquiera podías controlar el mar. Ahora todo está militarizado, el cielo está militarizado, la atmósfera, la luna está militarizada, los mares están militarizados, es decir, todo por todo lado está controlado y sometido. Entonces, Malahim, aunque tuviese una tecnología, lo único que se generaría sería un problema de jurisdicciones, ¿no? Puede sonar un poquito como que estoy hablando de algo de ciencia ficción, pero mi intención es tratar de explicar por qué no se ha visto la intervención de Malahim en la Tierra, en especial después de los años 40, mayormente después de los años 70, porque la Tierra está controlada por todo un sistema militarizado, misiles que disparan a cualquier objeto que se acerque a cierta distancia a la atmósfera. Entonces, cuando todo este sistema de estructura militar empieza a desarmarse porque se quedan sin armamento, y todo el sistema de ley que nos tiene esclavizados se empieza a demoler por estas cosas que están ocurriendo ahora mismo, no me refiero a la parte bélica, lo que está ocurriendo detrás de bambalinas me refiero. Se está desestructurando un sistema de ley que nos tiene esclavizados. Entonces, ¿qué hacen? Los Malahim pueden intervenir. ¿Por qué? Porque no hay un control férreo de todo el sistema a nivel militar, porque se están reventando más entre las naciones que estar pendiente de lo que pasa fuera de la estratosfera. Y segundo, la parte del marco legal se va a legitimar. Ahora mismo la mayoría de personas no saben que el sistema de esclavitud se ha deslegitimado, pero las personas no lo reclaman. Entonces, mientras tú no lo reclames, se da por sentado que sigues aceptando el sistema de esclavitud. Estás bajo la jurisdicción de la bestia, el Imperio Romano y el veneciano. Bien, la Gran Babilonia, etc. La Gran Ramera. Entonces, el punto donde quiero ir con todo eso es que los Malahim van a empezar a intervenir, pero no en los asuntos que se están desarrollando directamente, puntos muy específicos, pero más que todo lo que nos concierne a nosotros, y la parte importante de esta exposición, que muchas personas se van a alejar y van a ir siendo guiadas por estos Malahim, estos ángeles, para ponerse en lugares de refugio, que no tienen que ser debajo de la tierra, lugares de la tierra que van a ser sitios que van a recibir a muchísimas personas. No hablo de miles, hablo de millones de personas, decenas y hasta cientos de millones de personas que se van a mover en éxodos masivos cuando todo esto se salga de control y empiecen a utilizar armas nucleares. Por eso el punto es importante siempre enfatizar en que no hay que estarse alarmando, sino que el momento dado recibes un sueño, una visión y te dicen coge tus cosas, ve a tal lugar, conoce a tal persona, esta persona te va a contactar, van a ir a tal lugar, va a haber financiación, van a haber recursos, van a tener búnkers, va a haber almacenamiento a personas a las cuales el Espíritu Santo le está poniendo en el corazón y les mandan financiación para estar almacenando grandes cantidades de alimento, medicamentos, agua, gas, combustible, bien, fuentes de electricidad, y esto se está haciendo en silencio. Por tanto, digo esto también para alentar a quienes se preocupan y piensan qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionarlo. No hay nada de que estarse preocupando porque no se sale nada de control. Cuando Lot fue a ser salvado, fueron directamente y físicamente Malahim, ¿sí?, a saber de qué planeta venían, pero el hecho es que estaban ahí y lo sacaron, ¿vale? Cuando Herodes Ordos mandó a que matasen a todos esos niños en Judea, un Malahim se le apareció en sueños a José y le dijo coge al niño y a la madre y váyanse para Egipto. Entonces hay momentos muy específicos en los que las cosas tienen que darse y las vas a recibir. De hecho, muchas personas no lo saben, pero cuando Daniel es metido en el foso de los leones,
un ángel llevó a Jeremías desde Judea hasta Babilonia para que le llevase comida a, perdón, a Daniel, ¿no? Entonces, ni siquiera le hizo falta alimento durante ese periodo de tiempo. Y este es el punto que es importante entender. No hay nada de que el Hijo del Hombre se tenga que estar preocupando, porque es que no hay nada que esté fuera de control. Todo está ya dibujado, todo ya fue diseñado. Es como el guión de una película, ya está preparado. Antes de que empiece la producción de la película, ya todo el panfleto de historia está hecho, no se improvisa. Todo ya se sabe. Quién va a encargarse de luces, cuánto va a costar, dónde se va a rodar, cuáles son los ángulos, cuáles son los actores. Todo ya está organizado. Es como si ya la película ya se hubiese hecho, simplemente falta hacer el rodaje, o sea, grabar. De la misma manera, todo esto, por eso Apocalipsis ya fue escrito, ya está el desenlace final. No hay nada que se pueda decir, esto se va a salir de control. Es imposible, a Dios no se le sale nada de control. El universo está dentro de Él. Él dirige todo. ¿Cómo se le va a escapar algo de control? Bien. Voy a mirar aquí las preguntas que pone, que Andy va cogiendo las preguntas que ponen y me las pone en WhatsApp para no perderme yo aquí con el dedo buscando. Marta pregunta qué es la desolación. Básicamente lo mismo que la palabra en español entenderíamos como algo que queda desolado. Lo destruyen todo, lo arrasan todo, no quedan hierbas, no quedan animales, no queda piedra sobre piedra, todo queda desolado y destruido. También en el sentido espiritual es el hecho de que la persona se queda completamente desinflada emocionalmente, porque es como si te hubiesen quitado aquello de lo que te aferrabas. Es como llegar a tu pueblo, donde está tu casa y tus cosas, y encontrar que todo ha sido derribado a escombros, ¿sí? Te quedas completamente desanimado, triste, sin esperanza, no sabes ahora qué vas a hacer. Bien. Y para ellos fue fundamental este concepto de haber destruido el templo por segunda vez. Se vino abajo el pueblo. Y no solo eso, que tampoco es que les hubiese dado mucho tiempo de reponerse, porque fue una escalada de eventos. Después de la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70, continuaron otros conflictos a lo largo de los siguientes 30 años. Y luego otros conflictos a lo largo de los siguientes 30 años. O sea, fue uno tras otro, prácticamente 60 años de guerra, donde en la mayoría de los casos los celotes y otras veces era gente del Sanedrín que elegían sus propios mesías, y lo único que provocaban con esta elección de mesías era provocar más a los romanos, porque era una nueva amenaza, como lo hicieron con Bar Kokhba. Y al final todo eso llevó a que expulsasen a los judíos de Judea. Incluso borraron de los mapas el nombre de Judea y pusieron Filistea, ¿sí? O sea, de ahí la confusión con la palabra Palestina. Bien, de modo que esta historia que pasó en la antigüedad marcó tan profundamente al pueblo judío que tuvieron que dispersarse por el mundo y los dejó con un agujero enorme emocional y de identidad. Se quedaron sin tierra, se quedaron sin templos, los borraron del mapa, ¿sí? Literalmente los borraron del mapa. Bien. Y los saquearon, porque el Imperio Romano se robó tanta cantidad de oro del templo que la economía del mundo conocido en aquel entonces cambió, igual que el valor del oro, ¿sí? Porque hubo un cambio radical de la cantidad de riqueza que ellos robaron de Judea cuando la destruyeron. Y claro, saquearon a los judíos en aquel entonces, como también los nazis también saquearon a los judíos. Ahora, mirando el punto de que comentas sobre la desolación, justamente es eso. De hecho, es lo que describe Daniel 9:25 al 27. André pone aquí Isaías 24:4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Sí, justamente está explicando lo que va a pasar dentro de unos años. A nivel de la mente, ¿por qué el planeta tiene que pasar por destrucciones y cosas negativas para alcanzar la luz? Porque no hemos alcanzado el nivel de conciencia que implica entender la futilidad de la guerra y del conflicto para solucionar las cosas. Y el ejemplo clásico es en la salud. ¿Por qué nos seguimos enfermando? Porque no hemos entendido que el cuerpo está reaccionando a los conflictos internos de la propia mente y del corazón. Si nosotros gestionásemos esas cosas, el cuerpo no tendría que cristalizarlas. No tendríamos que experimentar en el cuerpo los resultados de los conflictos que hay dentro de la mente y el corazón.
Bien, o sea, dentro del cerebro y el corazón, no, dentro de la mente y el sistema emocional, ¿sí? Entonces lo mismo es aquí. ¿Por qué la tierra tiene que enfermar? ¿Sí? No dice que muere, enferma. Porque está cristalizando, ¿sí? O sea, está materializando un shock de la conciencia colectiva que en vez de gestionar cada uno dentro de sí mismos, lo queremos expresar fuera de nosotros mismos, que es la parte fácil. Crear una película en vez de sanar en el interior. Lo mismo es con las ilusiones de la separación, que es ver enemigos, conflictos. Es decir, por ejemplo, Israel. ¿Qué le pasa a Israel? ¿Por qué lleva tantos años en conflicto? Porque no hace más que ver un enemigo fuera y estar pensando que le quieren destruir. No ha logrado sanar su trauma. El pueblo de Israel, el pueblo judío, tiene un trauma de persecución desde el año 135 en el año adelante. Son 1800 años de exilio y de persecución que terminan con la ejecución de millones de personas, especialmente en Alemania. Cuando llegan a su tierra se refugian como un montón de animalitos chiquitos, pensando que todo el rato que todavía los están persiguiendo para destruirles. Entonces ese sentimiento lo que termina es atrayendo aquello que temes. ¿Qué le pasó a Job? Dice, y vino a él todo aquello que temía. Ahí está el problema. Si estás viviendo en temor, terminas atrayendo lo que tanto temes. Entonces Israel no tiene paz. ¿Por qué? Porque no ha podido todavía procesar el hecho de que el enemigo está en tu mente. Si tú sigues pensando que hay enemigo fuera de ti, lo único que vas a hacer es que otro materialice tus miedos y sea el enemigo. Entonces el islámico se cree que llegan los occidentales y le quieren quitar a él su estructura islámica. Entonces tira a atacar y cree que es la manera, atacando. Entonces uno cree que la cuestión es que siempre te tienes que defender porque si no te exterminan. Y el otro cree que siempre hay que atacar porque si no te quitan tu identidad islámica, ¿sí? Musulmana. O la cuestión cultural. De modo que vamos siempre a los mismos conceptos. Tienes que trabajar esta parte en el interior y empezar a ver al otro como tu hermano. Y este es un proceso que toma tiempo, ¿vale? Vale, por aquí pone Andri, las 7 iglesias de Apocalipsis a nivel interno son los 7 chakras. Sí, exacto. Lo que pasa es que ahora no entraría en énfasis. En otro momento lo puedo mencionar, la correlación de eso, pero ahora mismo me saldría un poquito de la temática, pero sí es cierto que tiene una correlación. Sí, la Odisea, Esmirna, Pérgamo, todas estos 7 que estaban en Asia. De hecho, si alguien está familiarizado con esta cultura, con los temas de la Cábala, el universo se divide en 4 niveles: Asia, Binah, Yesod y Atzilut, ¿no? Y el primer nivel, Asia, es el nivel del físico. ¿Y cómo se llamaba antiguamente Anatolia? Asia. Bien, hasta el día de hoy todavía se utiliza el término Asia para referirse a todo este continente. Está representando el mundo material, ¿vale? A ver, Renzo Pagan dice, una vez compartiste un post acerca de la Agenda 2030, ¿lo podrías compartir nuevamente por TikTok? Lo compartiste después del COVID, creo. Sí. ¿Por dónde lo comparto? A ver. Sí, es como una especie de mapa, guía de ruta, supongo que te refieres. Hice como 3 mapas de ruta. Bueno, como 5, pero 3 son más del presente. Uno era más atrás de las profecías de Daniel, cómo se suceden históricamente de su época, todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano. Otro también de la antigüedad, pero hay 3 que están relacionados con los conceptos de los sellos, las trompetas y las copas. Otro con los asuntos geopolíticos. Lo que no me acuerdo, lo tengo en la computadora, pero no sé dónde lo tengo publicado. No sé cómo compartirlo. No lo tengo en el teléfono. De todas maneras, ahora que lo dices, creo que en la página web, en los artículos, hay un artículo que publiqué. A ver. Sí, cuando tú te vas a la página Frederick Goodman, en la zona artículos, o en inglés articles, hay uno que puse, a ver, se llama, ya te digo, y me da que ahí están las tablas que me estás diciendo. De hecho hay uno que se llama La Abominación Desoladora, que ahí explico las profecías de Daniel. Sí, ese lo publiqué hace un año.
Y si vas un poco más atrás, a ver, ¿dónde está? Yo creo que hay uno que puse esto. ¿Dónde está? Sí. ¿Cómo se desarrollará el apocalipsis? Ahí está la tabla que me estás diciendo. Sí, es una especie de cronograma. Eso lo publiqué hace, justamente como dices tú, hace 4 años y pico. Entonces, si te vas a eso, a artículos de la página web frederickguzman.com, te vas a ver uno que se llama ¿Cómo se desarrollará el apocalipsis? Del 10 de noviembre de 2021. Ahí está esa tabla. Cualquier cosa, ahí puedes poner en los comentarios. ¿Podrías compartir la tabla en JPG o PNG o alguna otra? Porque después también hay otras dos. O sea, cronogramas. Y supongo que te refieres a eso, un cronograma, que es orientativo. Y en esa misma tienes la que comenté sobre el COVID y otras que están relacionadas también con apocalipsis. Casi todas las tablas las publiqué ahí. Así que ese es el artículo al que te refieres. Lógico que hay algunas cosas que habría que actualizar, pero prefiero dejarlo así, que quede como referencia, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver, Andri comenta aquí una pregunta de Brenda González. Entonces vamos de faceta en faceta. Ojalá y tengamos aguante ante todo esto. La verdad que estos son los puntos importantes a entender. Que cuando le dicen a Daniel que los blancos resplandecerán como la luz del firmamento y sus vestidos serán emblanquecidos y purificados, que también lo dice Apocalipsis, lo que está dando a entender es que habla de la integridad del individuo. O sea, el traje del individuo no era una cosa bonita que te pones y dices, mira qué bien, si me lo puedo permitir me lo pongo. No, representa la integridad del individuo, como el uniforme, ¿vale? El uniforme representa una cosa. Entonces, en el marco del celestial, el tipo de ropa que lleva alguien está denotando su ser. No es una cuestión de estilo. Mira, este lleva una camisa que dice, ¿qué dice aquí? Chicago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, no sé, supongo que es una camisa de baloncesto. Sí, de baloncesto. ¿Qué tengo yo que ver con el baloncesto? No estoy haciendo publicidad nada de baloncesto. Pero en el sentido celestial, lo que tú llevas está identificando lo que tú estás representando. Por ende, cuando está diciendo es tu ser, lo que representas tu ser, va a ser completamente transformado y limpiado. Y eso no es como algunos creen, que de repente viene un chispazo y vale, listo, ya cambié. No, es una transformación interior. Como el ser humano se niega a buscar una transformación personal, y mira que Yeshua dijo, id y haced discípulos, quiere decir, tienes que ser una persona que tiene disciplina, entrenamiento en tu propia vida, de lectura, de ejercicio físico, de estudio, de actividades, de tratar de producir, de dar frutos, es decir, sé una persona estructurada en tu vida, ¿no? Entonces, lo mismo incluye el hecho de hacer una transformación interior, trabajar tu propio ser interior, pero como el ser humano se niega a querer examinarse a sí mismo y trabajar en sí mismo y perfeccionarse y mejorar y evolucionar, entonces los cambios se tienen que dar forzadamente en el exterior. Bien, entonces por eso es por lo que nosotros vamos a encontrar esta transformación, que lo que va a hacer es separar, ¿sí?, los que no quieren hacerlo por las buenas y lo que quieren es que se solucione a través de choque y sufrimiento, y los que sí quieren buscar ese trabajo interior y hacerlo con otros que vibran en la misma resonancia. Entonces estas personas van a ir siendo guiadas hacia refugios, hacia campos, ¿sí?, hacia lugares de la tierra donde no va a llegar ni un terremoto, ni una bomba, ni lo que sea. Y ahí se van a reunir con personas que vibran en la misma resonancia y van a hacer meditaciones grupales, oraciones grupales, cosas de paz interior, van a tener su agricultura, van a compartir con sus hijos, mientras el resto del mundo se está lanzando bombas atómicas y armas químicas, lo que sea. Bien, y esto va a ser una de las grandes cosas interesantes, que va a separar marcadamente las cosas para poder que cuando tenga que intervenir se sepa dónde está cada uno y a qué nivel de conciencia y vibración han llegado, porque ahí ya no vas a tener que estar preocupado de si hay que pagar la renta, si hay que trabajar. ¿Quién va a trabajar en medio de una tercera guerra mundial? ¿No? Entonces no va a haber economía, porque no va a haber mercados, no va a haber ATM funcionando, o sea, no vas a poder sacar dinero de una cuenta, no va a haber dinero. Bien, entonces esa transición, antes de que le ponga a la gente el tema del chip o el tatuaje de punto cuántico,
Bien, en esa transición no va a haber comida, no va a haber mercados, no va a funcionar absolutamente nada, la gente se va a matar por una botella de agua. Pero en otras partes del mundo va a haber muchísima gente con una cantidad de abundancia que no le va a hacer falta nada, van a tener lo que ellos necesiten y van a estar tranquilos. Porque nadie va a venir a molestar, porque los únicos que le pueden venir a molestar, que son las Fuerzas Armadas, van a estar dándose plomo con otro país. ¿Vale? Entonces es bueno entender que en cierto modo vamos a vivir como una especie de película apocalíptica, pero a diferencia de las películas apocalípticas que todo lo presentan para meterte miedo, en la realidad es que aquellos a los que el Espíritu Santo va a ir tocando, porque no es de la noche a la mañana, es un proceso, eso va a tomar meses, años. Van a ir moviéndose, van a tener la forma de poderse movilizar, viajar, ¿sí? Y las circunstancias van a ser tan evidentes que no va a hacer falta que tengas que convencer a tu esposa, a tu hermano, a tu amigo, porque van a decir, es evidente, esto es peor que cuando el partido nazi subió al poder. Bien, la gente simplemente va a coger sus cosas y se van a abrir puertas y va a haber milagros para que la gente se pueda ir, abandonar Estados Unidos, abandonar Europa, lo que haga falta para irse a lugares del mundo. Uno de los lugares donde más gente va a llegar es a la Patagonia. Entonces, todo esto es importante que se entienda que va a haber una movilización enorme, bien, y se van a abrir puertas. Y mucha gente con mucho dinero va a poner este dinero para eso, y se van a abrir también fondos que han estado congelados durante mucho tiempo, durante incluso décadas, y esos fondos se van a abrir para que todo ese capital se invierta en pues, los reductos donde las personas van a estar esperando y concentrándose y uniéndose para que lo saquen de aquí, porque cuando caiga el asteroide la cosa se va a complicar mucho durante unos 4 años. Y después de esos 4 años, entonces ya es cuando se reestructura todo el asunto del planeta y entra en conocimiento, o sea, ya es como la Tierra viene a ser parte básicamente de todo el resto de sistemas diplomáticos y sociales que se están desarrollando y que se vienen desarrollando desde hace millones de años en esta galaxia, ¿vale? A ver, ¿qué más hay por aquí? La misma pregunta de Brenda, ser positivo sin frecuencia de amor del creador. Sigo viendo naves por ahora con más frecuencia. ¿Por qué? ¿Naves te refieres a lo que llaman ovnis? Supongo, ¿no? Depende. Sí, a veces se dejan ver en algunos lugares. Sí. O sea, hacer cosas, normalmente hacen cosas en nuestro planeta. Como digo, ya no con la libertad de antes porque hay mucha militarización del cielo. O sea, hay satélites que son capaces de disparar láseres a cualquier objeto que trate de atravesar la atmósfera, ¿sí? OVNIs. Entonces hay que ver para qué lo hacen. Y no significa que se tienen que ver, se detectan con infrarrojos. Los ovnis no se ven porque pertenecen muchos de ellos a cuarta dimensión, ¿vale? ¿Qué más? Yo, Andri, lo que más temía lo que dije de Job, ¿vale? Lo que comenta la nación de Israel, sus miedos en verdad puedo atraer mis miedos. Claro, si tanto temes algo, lo terminas trayendo, ¿bien? Y lo mismo al contrario. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Nosotros nos convertimos en aquello que pensamos permanentemente. Si estás pensando en algo positivo y es positivo en tu forma de ser y con la gente y te ríes y bromeas, o sea, si tú eres una persona positivista y es echado para adelante y con energía y siempre en tu mente vienen las cosas que quieres conseguir, se empieza a construir eso en tu vida. Bien. Bueno, no sé si hay alguna cosita que quieran agregar. Javi pone, se fundirán los 4 elementos. Dice, los elementos ardientes se fundirán, ¿no? A ver, ¿qué parte es que lo dice? Justo cerré aquí la Biblia. ¿Cómo era que decía? Porque los elementos todos juntos se fundirán. Porque claro, necesito mirar el contexto de la cita. No sé si Andri la puedes mirar, no me acuerdo cuál versículo era. Pero bueno, ¿a dónde quiere ir lo que está diciendo? ¿Cuáles son los elementos con los que nos encontramos? No me quiero extender mucho más porque la pregunta de por sí es para otro tema. Fuego, agua, tierra y aire. Bien, cada uno de estos 4 está representando la materia. La materia,
si ustedes quieren darle un número al simbolismo de la materia, es el 4. Entonces, da a entender que todas las cosas van a solucionarse. Todo lo que tiene que ver en el marco físico, no se va a quedar ningún tema sin solucionar, sea marco político, sea marco de la salud, sea marco el tema de la religión, no sé si dije político ya militar, marcos que tengan que ver, como dije, lo económico está relacionado con el comercio, marcos que tengan que ver con el tema de conocimiento, o sea, todas las cosas del mundo se van a fundir en un solo. ¿Por qué se funden? Porque se derriten, se vienen abajo, después de eso se pulverizan, tiene que haber una destrucción de esto. Vale, gracias Andri. Segunda de Pedro 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo. Bien. Y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Vale? Si bien está hablando en un sentido literal. Pero la parte simbólica que me parece la más interesante, ¿sí? Él dice que los cielos pasan con grande estruendo. Bien, ¿por qué? ¿Para dónde pasan? Tu forma de pensar previa desaparece, ¿sí? Y no desaparece por las buenas, desaparece por las malas. No vas a volver a utilizar tu mente para crear cosas negativas. Tiene que haber un cambio interior. O sea, tu mente misma tiene que cambiar. Por eso en Apocalipsis en otra parte dice, y esos cielos y esa tierra ya no estarán más. O sea, ¿por qué dice siempre primero cielo y después tierra? Porque lo que crea la tierra es el cielo. Esto es lo que está creando tu mundo material. Y cuando está funcionando mal, hay que deshacerse de él. No es que desaparezca el universo. Hay que deshacerse de tu sistema de pensamiento que has estado utilizando en tu detrimento. Eso es lo que tiene que deshacerse. Y por tanto, cuando eso se deshace, la forma física de todas las cosas que has estado experimentando va a cambiar. Por eso dice, y el mar no existía más. ¿Qué es el mar? El subconsciente, la divagación. Ya no vas a estar nunca más en esos vacíos y lagunas mentales de falta de claridad y todos esos programas cerrados, tus paradigmas, tus miedos, tus traumas de la infancia, programas generacionales. Todas esas cosas se acaban porque ya te conoces a ti mismo. Ya no necesitas un subconsciente. Ya tú eres plenamente consciente. Entonces ya no hay necesidad de un inconsciente ni de un subconsciente. O sea, ya no hace falta ni el mar ni las aguas profundas. No necesitas nada de eso. ¿Bien? Y dice, los elementos ardiendo son desechos y la tierra, es decir, el plano físico, y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, las acciones, todo lo que se hace en el mundo actual, al decir quemar, es este sentido de que las cosas se van desintegrando y suben. Es decir, ahora van hacia el cielo. Ahora el cielo es el que va a tomar control de todas las cosas que están en el mundo. Bien, en pocas palabras y dicho en un sentido más sencillo, nosotros hemos construido el mundo que nos rodea y la experiencia que vivimos porque hemos dejado al piloto automático de nuestro subconsciente construir la vida y nuestro entorno. Y lo que hay en nuestro subconsciente es un montón de programas cerrados. Entonces vivimos un infierno en vida. Cuando nosotros depuramos la mente, cambiamos el corazón, transformamos todo eso, ahora hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Y ahora lo que vamos a vivir sí va a ser algo que nos va a gustar, que va a ser un paraíso. Normalmente vamos a estar en el sentido del concepto de Edén. ¿Okay? La última pregunta que aquí comenta Andri. ¿Qué es el fuego? Purificar. Sí, el fuego es purificar, pero es también tomar conciencia, es entender y es tomar tu mente y llevarla al control, al control de Dios. Si tú observas el fuego ¿qué hace? El fuego tira hacia arriba. ¿Sí? El fuego es la luz que tú estás percibiendo, que tú estás empezando a entender y que te va a llevar hacia arriba, hacia Dios. ¿Vale? El fuego del infierno, su función es purificar las cosas. Exacto. ¿Sí? ¿Qué es infierno? Infernus, estar debajo. Bien, entonces tú estás viviendo una experiencia que está debajo del escaño o el nivel donde tú deberías estar viviendo. Tú deberías estar viviendo en un estado que es el paraíso para el Hijo del Hombre, pero tú elegiste estar debajo, te bajaste de grado, entonces tú estás viviendo un infernus, ¿sí? Debajo de tu estatus. Entonces, ¿qué vives? Como el hijo pródigo que está comiendo entre los cerdos. Pero tú no fuiste llamado para eso, tú eres el hijo de un rey, eres el hijo del creador del universo. El Hijo del Hombre es el heredero de la creación, pero cogió y se está saboteando a sí mismo porque le hizo caso a la serpiente de su propio ego, que le hace ver enemistad,
lucha, todo se tiene que hacer a las malas, enemigos, división, pero no es así. Hay que buscar es la unicidad y el entendimiento de que estamos dentro de Dios. ¿Vale? Bueno, ya no sé si hay alguna última cosita. Aquí está, creo que está Andrew escribiendo algo. A ver, ¿cómo salir del infierno? Pues se lo estoy explicando. Todo lo que yo explico todo el tiempo se basa en justamente lo que en el sentido figurativo sería cómo salir del infierno, cómo salir de ese estado. Si estamos, o sea, si no es si nosotros somos herederos de esta creación, en el sentido de que está diseñada, o sea, que la intención última y primaria de esta creación es que sea un paraíso para nosotros, ¿vale? Si nosotros cogimos y estamos en un nivel que es el nuestro, pero hemos elegido meternos bajo tierra y destituirnos a nosotros mismos, pues lo que hay que hacer es empezar a levantar la barbilla. Por eso dice, levantad vuestras cabezas. No dice Yeshua sobre el tema de la gran tribulación. Cuando veas que estas cosas ocurren, levantad vuestras cabezas. ¿Qué es lo que te está diciendo? Empieza a confiar y a creer en ti mismo, ¿sí? Este es el punto que tienes que hacer, empezar a declarar cosas positivas, desprogramarte de todas estas ideas negativas, ¿sí? De uno mismo. Vale, la última pregunta aquí pone Javier, ¿nos vamos a reconocer al resucitar? No sé cómo entender la pregunta. ¿Nos vamos a reconocer? Sí, claro, que nos vamos a reconocer. Te refieres en el sentido de la apariencia física. No necesitas fiarte de la apariencia física porque vamos a estar teniendo una mayor conexión psíquica. O sea, tú sabes quién es quién sin necesidad del disfraz externo. Lógicamente, en algún punto vas a elegir la carcasa física con la cual te sientas más cómodo. Bien, entonces posiblemente elijas una apariencia a tus anchas. Elegirás una apariencia de unos 30 años, por ahí, 25, 30 años, según la encarnación con la que tú te veas más cómodo. Pero uno de los puntos interesantes con todo esto y que puede sonar a ciencia ficción es que los seres de cuarta densidad no necesariamente tienen un solo cuerpo. Se pueden proyectar con por lo menos dos o tres tipos de cuerpo como a ellos les apetezca, pero el asunto es que como casi nunca se dejan ver en tercera densidad, no necesitan mostrar ese tipo de cuerpo. Bien, pues de todas maneras es un tema un poco complejo, pero el punto es que yendo al punto de reconocerse, es que todos van a saber quiénes son, porque justamente no se están dejando llevar por los ojos de tercera densidad, de tercera dimensión, sino que ven con los ojos del espíritu. Tú sabes quién es quién, porque si estando en este plano nos llama el espíritu a que aprendamos a discernir los espíritus, cuanto más cuando ya no necesitas discernir nada porque ya estás conectado con el espíritu, sabes quién es quién. No te identifica la carcasa exterior, sabes quién es quién porque identificas al alma. Bien. Bueno, pues nada, continuamos. Bueno, mañana continuaré con el tema del tema de sanación, un poquito más temprano, eso sí. Les deseo que sigan teniendo un excelente fin de semana. Gracias a todos por participar, gracias Javier por estar por aquí, que es el que me ha animado a hacer estos live. Gracias Andri por estar pendiente siempre de compartir los enlaces y de compartir también las preguntas y también estar pendiente de los canales. Y a los demás que han estado participando también. ¿Sí? Muchas bendiciones. Hasta la próxima.